Esta es una de esas historias que he guardado durante mucho tiempo. Ocurrió cuando tenía unos 25 o 26 años, mucho antes de conocer a mi esposa y de tener hijos. Era una persona completamente diferente por aquel entonces. No en el mal sentido, sino en el sentido de que tenía ese tiempo libre y una tolerancia al riesgo con los que ya no me identifico. Solía hacer estos viajes de mochilero en solitario varias veces al año, normalmente en algún lugar de los Apalaches. Conducía hasta el inicio de un sendero remoto, me adentraba en la naturaleza, lejos del sendero, y pasaba unos días completamente desconectado. Sin señal, sin otras personas, sin nada. Me encantaba. Mis amigos pensaban que estaba loco, y la verdad es que, en cierto modo, lo estaba. Este viaje en particular fue al Bosque Nacional Cherokee y cambió mi visión del mochilero para siempre. Llevaba 2 días allí y todo iba de maravilla. El tiempo había sido estupendo, el sendero estaba tranquilo y no había visto a nadie desde la primera mañana. Sin embargo, eso cambió bastante rápido. En la tarde del segundo día, vi que se formaban nubarrones oscuros hacia el oeste. Al principio no me preocupé demasiado. Había caminado bajo la lluvia muchas veces, y nunca fue un gran problema. Pero al cabo de una hora, me di cuenta de que no iba a ser un chaparrón pasajero. El viento arreció con fuerza y la temperatura bajó tan rápido que me detuve a ponerme otra capa. Para cuando empezó a llover, ya estaba buscando un sitio donde refugiarme. El problema era que estaba en una sección bastante expuesta del sendero. Como preví, no fue una lluvia ligera. Pasó de viento a un aguacero en minutos. El viento doblaba los árboles más pequeños hacia los lados y podía oír las ramas crujir y caer en el dosel sobre mí. Empecé a preocuparme de verdad por mi seguridad. Un rayo caía muy cerca y yo caminaba a cierta altura con una mochila metálica a la espalda. No era lo ideal. Seguí avanzando, completamente empapado en ese momento. Escudriñaba el bosque a ambos lados del sendero en busca de algo que pudiera servir de refugio. Como por arte de magia, vi una estructura entre los árboles a mi izquierda. Era pequeña, oscura y parcialmente oculta por el bosque, pero era inconfundiblemente artificial. Al acercarme, me di cuenta de que era una pequeña cabaña de una sola planta. Parecía extremadamente vieja, como si hubiera sido una cabaña de caza o un refugio de colonos de décadas atrás. Había una sola ventana en el lado al que me acercaba. No puedo expresar lo suficiente mi alivio. Casi corrí hacia allí y abrí la puerta. Dentro, estaba oscuro pero seco. No había mucho allí, solo una silla, una mesa pequeña y lo que parecía un catre apoyado contra la pared del fondo. Había una chimenea de piedra a la derecha, obstruida con cenizas y escombros. La verdad es que olía fatal, pero no me importaba nada más que quitarme la ropa empapada y tumbarme. No había sofá ni nada, así que escogí un sitio en el suelo y me tumbé. Estaba en modo supervivencia, no en modo exploración. Lo único que me importaba era estar fuera de la tormenta. No fue hasta que llevé dentro unos 10 o 15 minutos que empecé a mirar a mi alrededor. Con la tormenta azotando el exterior, no había mucho más que hacer que encender una linterna y curiosear. Así que eso fue exactamente lo que hice. Había más cosas en esa cabaña de las que me había imaginado. Para empezar, había un saco de dormir enrollado en una esquina, cerca del catre. No parecía tan antiguo como el resto del lugar, lo que me confundió. También había un par de latas y jarras de agua sobre la mesa, lo que me hizo pensar que alguien había estado usando el lugar como una especie de campamento base. Quizás otro mochilero o un cazador. No era raro encontrar cosas así en cabañas remotas, pero cuanto más miraba a mi alrededor, más me molestaban. Había marcas en la pared cerca de la puerta. Al principio, pensé que eran solo daños por el paso del tiempo o el clima, pero al acercarme para inspeccionarlas, vi que eran arañazos. Había docenas, algunas superficiales y otras más profundas. No había ningún patrón ni orden en las marcas, al menos ninguna que yo pudiera ver. Retrocedí un paso y miré la puerta. El picaporte era un simple pestillo, lo cual no era inusual. A pesar de la tormenta, abrí la puerta solo para ver el mecanismo. Había un soporte metálico en el exterior del marco, que parecía diseñado para sujetar un candado. El soporte estaba en el exterior. No había ningún pestillo correspondiente en el interior. Eso significaba que la puerta solo se podía cerrar desde afuera. La cosa se puso aún más extraña. Cerré la puerta y comencé a mirar alrededor de la cabaña. Lo único que aún no había revisado era la ventana, así que me acerqué. El cristal seguía perfectamente intacto, lo que me sorprendió dada la aparente antigüedad del lugar. Pero entonces me di cuenta de por qué.
Había tornillos perforados en el marco de la ventana, uno en cada. Esta es una de esas historias que he guardado durante mucho tiempo. Ocurrió cuando tenía unos 25 o 26 años, mucho antes de conocer a mi esposa y de tener hijos. Era una persona completamente diferente por aquel entonces. No en el mal sentido, sino en el sentido de que tenía ese tiempo libre y una tolerancia al riesgo con los que ya no me identifico. Solía hacer estos viajes de mochilero en solitario varias veces al año, normalmente en algún lugar de los Apalaches. Conducía hasta el inicio de un sendero remoto, me adentraba en la naturaleza, lejos del sendero, y pasaba unos días completamente desconectado. Sin señal, sin otras personas, sin nada. Me encantaba. Mis amigos pensaban que estaba loco, y la verdad es que, en cierto modo, lo estaba. Este viaje en particular fue al Bosque Nacional Cherokee y cambió mi visión del mochilero para siempre. Llevaba 2 días allí y todo iba de maravilla. El tiempo había sido estupendo, el sendero estaba tranquilo y no había visto a nadie desde la primera mañana. Sin embargo, eso cambió bastante rápido. En la tarde del segundo día, vi que se formaban nubarrones oscuros hacia el oeste. Al principio no me preocupé demasiado. Había caminado bajo la lluvia muchas veces, y nunca fue un gran problema. Pero al cabo de una hora, me di cuenta de que no iba a ser un chaparrón pasajero. El viento arreció con fuerza y la temperatura bajó tan rápido que me detuve a ponerme otra capa. Para cuando empezó a llover, ya estaba buscando un sitio donde refugiarme. El problema era que estaba en una sección bastante expuesta del sendero. Como preví, no fue una lluvia ligera. Pasó de viento a un aguacero en minutos. El viento doblaba los árboles más pequeños hacia los lados y podía oír las ramas crujir y caer en el dosel sobre mí. Empecé a preocuparme de verdad por mi seguridad. Un rayo caía muy cerca y yo caminaba a cierta altura con una mochila metálica a la espalda. No era lo ideal. Seguí avanzando, completamente empapado en ese momento. Escudriñaba el bosque a ambos lados del sendero en busca de algo que pudiera servir de refugio. Como por arte de magia, vi una estructura entre los árboles a mi izquierda. Era pequeña, oscura y parcialmente oculta por el bosque, pero era inconfundiblemente artificial. Al acercarme, me di cuenta de que era una pequeña cabaña de una sola planta. Parecía extremadamente vieja, como si hubiera sido una cabaña de caza o un refugio de colonos de décadas atrás. Había una sola ventana en el lado al que me acercaba. No puedo expresar lo suficiente mi alivio. Casi corrí hacia allí y abrí la puerta. Dentro, estaba oscuro pero seco. No había mucho allí, solo una silla, una mesa pequeña y lo que parecía un catre apoyado contra la pared del fondo. Había una chimenea de piedra a la derecha, obstruida con cenizas y escombros. La verdad es que olía fatal, pero no me importaba nada más que quitarme la ropa empapada y tumbarme. No había sofá ni nada, así que escogí un sitio en el suelo y me tumbé. Estaba en modo supervivencia, no en modo exploración. Lo único que me importaba era estar fuera de la tormenta. No fue hasta que llevé dentro unos 10 o 15 minutos que empecé a mirar a mi alrededor. Con la tormenta azotando el exterior, no había mucho más que hacer que encender una linterna y curiosear. Así que eso fue exactamente lo que hice. Había más cosas en esa cabaña de las que me había imaginado. Para empezar, había un saco de dormir enrollado en una esquina, cerca del catre. No parecía tan antiguo como el resto del lugar, lo que me confundió. También había un par de latas y jarras de agua sobre la mesa, lo que me hizo pensar que alguien había estado usando el lugar como una especie de campamento base. Quizás otro mochilero o un cazador. No era raro encontrar cosas así en cabañas remotas, pero cuanto más miraba a mi alrededor, más me molestaban. Había marcas en la pared cerca de la puerta. Al principio, pensé que eran solo daños por el paso del tiempo o el clima, pero al acercarme para inspeccionarlas, vi que eran arañazos. Había docenas, algunas superficiales y otras más profundas. No había ningún patrón ni orden en las marcas, al menos ninguna que yo pudiera ver. Retrocedí un paso y miré la puerta. El picaporte era un simple pestillo, lo cual no era inusual. A pesar de la tormenta, abrí la puerta solo para ver el mecanismo. Había un soporte metálico en el exterior del marco, que parecía diseñado para sujetar un candado. El soporte estaba en el exterior. No había ningún pestillo correspondiente en el interior. Eso significaba que la puerta solo se podía cerrar desde afuera. La cosa se puso aún más extraña. Cerré la puerta y comencé a mirar alrededor de la cabaña. Lo único que aún no había revisado era la ventana, así que me acerqué. El cristal seguía perfectamente intacto,
lo que me sorprendió dada la aparente antigüedad del lugar. Pero entonces me di cuenta de por qué. Había tornillos perforados en el marco de la ventana, uno en cada. Esta es una de esas historias que he guardado durante mucho tiempo. Ocurrió cuando tenía unos 25 o 26 años, mucho antes de conocer a mi esposa y de tener hijos. Era una persona completamente diferente por aquel entonces. No en el mal sentido, sino en el sentido de que tenía ese tiempo libre y una tolerancia al riesgo con los que ya no me identifico. Solía hacer estos viajes de mochilero en solitario varias veces al año, normalmente en algún lugar de los Apalaches. Conducía hasta el inicio de un sendero remoto, me adentraba en la naturaleza, lejos del sendero, y pasaba unos días completamente desconectado. Sin señal, sin otras personas, sin nada. Me encantaba. Mis amigos pensaban que estaba loco, y la verdad es que, en cierto modo, lo estaba. Este viaje en particular fue al Bosque Nacional Cherokee y cambió mi visión del mochilero para siempre. Llevaba 2 días allí y todo iba de maravilla. El tiempo había sido estupendo, el sendero estaba tranquilo y no había visto a nadie desde la primera mañana. Sin embargo, eso cambió bastante rápido. En la tarde del segundo día, vi que se formaban nubarrones oscuros hacia el oeste. Al principio no me preocupé demasiado. Había caminado bajo la lluvia muchas veces, y nunca fue un gran problema. Pero al cabo de una hora, me di cuenta de que no iba a ser un chaparrón pasajero. El viento arreció con fuerza y la temperatura bajó tan rápido que me detuve a ponerme otra capa. Para cuando empezó a llover, ya estaba buscando un sitio donde refugiarme. El problema era que estaba en una sección bastante expuesta del sendero. Como preví, no fue una lluvia ligera. Pasó de viento a un aguacero en minutos. El viento doblaba los árboles más pequeños hacia los lados y podía oír las ramas crujir y caer en el dosel sobre mí. Empecé a preocuparme de verdad por mi seguridad.